¿Sabías que Abraham tuvo un hijo que terminó abandonado en el desierto y que muchos creen que su historia simplemente desapareció? Hoy lo descubrirás. Ismael no es solo un personaje olvidado en la Biblia, es una prueba viviente de que Dios escucha lo invisible. ¿Pero qué le pasó después de quedarse solo? Sígueme, dale me gusta al video, deja un comentario y suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de esta increíble historia. ¿Alguna vez te has parado a pensar que lo que parece un abandono podría ser en realidad la mayor oportunidad de tu vida? ¿Que ser rechazado pueda ser el primer paso para convertirse en alguien esencial en el plan de Dios? Bueno, esta es la historia de un niño llamado Ismael, un joven que nació en medio de disputas, rechazos y promesas aparentemente incumplidas y que, aún así, se convirtió en el antepasado de pueblos enteros. Hablamos de una época en la que el mundo estaba gobernado por reyes y patriarcas, por desiertos implacables y promesas que llevaban el peso de la eternidad. Abraham, el padre que recibió la promesa de un Dios que habla y cumple, y de modo que el sirviente que cuidaba al niño no eran solo personajes distantes, eran reflejos de los desafíos que muchos enfrentamos hoy: el abandono, la injusticia y el miedo a nunca ser suficiente. Pero aquí viene la paradoja: ser olvidado por tu propio padre puede ser exactamente lo que te coloque en el camino hacia la verdadera grandeza. Sí, suena contradictorio, incluso injusto. Pero Ismael demostró que lo que la vida intenta borrar puede ser su mayor señal de propósito. ¿Y la recompensa? En tan solo unos minutos descubrirás cómo se revela su historia. Si tú estuvieras en el lugar de Ismael, en el desierto, sin recursos, sin herencia, solo, ¿qué harías? Esta pregunta permanecerá contigo durante toda la historia, y la respuesta podría cambiar todo lo que crees sobre el éxito, el propósito y el poder. El sol ardía como una espada en el cielo. El viento cortaba la arena, cada grano un recordatorio de lo perdido. Agar sostenía al niño con manos temblorosas, no por miedo, sino por desesperación. Ya no había agua, ni sombra, ni voz. El desierto parecía reírse de su fragilidad. Ismael, aún débil, miraba el horizonte como si buscara un rostro invisible, y en ese silencio ensordecedor algo empezó a nacer. No la muerte, sino un nuevo comienzo. El pozo, ese pozo improbable, no apareció por casualidad. Dios no crea oasis para quienes se rinden, sino para quienes, incluso sin fuerzas, alzan la vista. El agua brotó de la tierra como si rompiera un antiguo secreto. Agar lloró, pero su llanto ya no era el mismo. Era el llanto de quien descubre que el desierto, cuando Dios habla, puede ser más fértil que cualquier jardín. Y allí, entre las rocas y el calor, nació el primer hijo, inversión de fe. Una mujer y un niño que entendieron que la supervivencia es el primer milagro. El desierto es el tipo de escuela donde nadie quiere estudiar, pero todos salen transformados. Allí no hay lujo, no hay dinero que compra sombra, no hay poder que convence al viento de detenerse. Solo existe lo esencial, y es en este esencial que Dios revela lo invisible. Agar aprendió que el abandono puede ser la mayor inversión de Dios en nuestra alma. E Ismael, siendo aún niño, descubrió que poder es más profundo seguir viviendo cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. Al ponerse el sol, la arena parecía oro líquido. No era una ilusión, era una metáfora. Lo que el mundo llama miseria, Dios lo llama semilla. El desierto se convirtió en un altar invisible, donde la fe de una madre se convirtió en el tesoro de generaciones. Cada paso que se daba allí era una inversión en algo que aún no existía, una promesa. Y curiosamente, es en el vacío donde el cielo habla con más fuerza.
El sonido del agua resonó como una profecía. Este niño vivirá, este niño prosperará. Y quizá eso es lo que muchos olvidan. Antes de la poder viene la escasez. Antes de la poder viene el polvo. Antes de la dinero viene el valor. El desierto es donde Dios redefine el significado del éxito. Y a veces lo hace destrozando lo que creíamos sólido. Agar lo comprendió demasiado tarde, o quizás en el momento oportuno, porque hay dolores que solo florecen cuando todo muere. Hay caminos que solo aparecen cuando no hay mapa, y hay voces que solo se escuchan cuando el mundo entero calla. ¿Cuántos viven hoy en el mismo desierto? Personas que han quedado atrás, en el divorcio, la pérdida, la bancarrota, el olvido. Personas que, como Agar e Ismael, caminan entre el polvo y la promesa, sin saber que el pozo ya está cavado. El desierto que parecía un castigo es en realidad una citación. Es el lugar donde Dios enseña el valor de inversión. Correcto, confiar cuando no hay nada a lo que aferrarse. Y en ese vacío, Él siembra el futuro. Agar se seca la cara. El niño bebe. El viento cambia. Y el sol, antes cruel, ahora parece un foco divino en un nuevo comienzo. El desierto no ha terminado, pero ya no es el enemigo. Porque cuando el alma aprende a ver a Dios en la arena, incluso el calor se convierte en una bendición. E Ismael, tendido en el suelo caliente, respira sin saberlo el aire de una nueva era. No tiene idea de cuánto cambiaría ese pozo la historia, no solo la suya, sino la de naciones enteras que aún no han nacido en su nombre. Pero, ¿y si el desierto, además de ser una escuela, fuera también una forja? ¿Y si esa supervivencia fuera solo el primer paso de un viaje que transformaría a un niño en un símbolo de poder y poder entre los pueblos? El sol aún no se ha puesto y la historia de Ismael apenas comienza. El tiempo pasó como el viento del desierto, invisible, pero marcado. El niño que una vez casi murió de sed ahora se fortalecía, moldeado por la escasez. Ismael aprendió pronto que la comodidad es un espejismo y que la fuerza no nace de la abundancia, sino de la escasez. Mientras otros aprendieron a contar monedas, él aprendió a contar estrellas. Dinero. Trasladado a ciudades lejanas, el sonido del viento conmovió su alma. El desierto duro e implacable se había convertido en su mentor. Agar observaba desde lejos, con el corazón dividido entre el orgullo y el dolor. Vio a su hijo convertirse en un hombre ante sus ojos, un hombre hecho de arena, sol y resistencia. No tenía el oro de Abraham, pero tenía algo más excepcional. El coraje de quien no ha conocido la nada, y eso es poder que el tiempo no roba. Ninguna inversión genera tantos beneficios como aprender a sobrevivir sin garantías. En el silencio de las dunas, Ismael entrenó su cuerpo y su espíritu. Cada día era una prueba, y cada noche una oración sin palabras. El desierto le enseñó que la fe también tiene olor. El olor de la tierra cálida después de la lluvia, el olor del sudor de quienes luchan, el olor de la leña ardiendo de noche bajo el cielo estrellado. Él comprendió que poder no está en el trono, sino en la capacidad de mantener la cabeza alta cuando el mundo entero intenta doblegarte. Lo que el palacio ofrece en comodidad, el desierto lo ofrece en claridad. Es curioso cómo Dios parece invertir más tiempo en moldear el carácter que en distribuir tranquilidad. A veces, en las largas noches, Ismael observaba el fuego parpadeante y se preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué el elegido del desierto? Quizás la respuesta residía en las llamas, siempre vivas, siempre danzando entre el control y el caos. La vida es similar, una sucesión de vientos que intentan extinguir lo que Dios ha encendido. Y es allí donde uno aprende la verdadera inversión del alma, no en oro, sino en paciencia.
porque incluso el desierto tiene su tiempo para florecer, e Ismael sería prueba de ello. Creció entre los nómadas, aprendiendo el valor del intercambio, el peso de las palabras, el arte de negociar con las caravanas que cruzaban las rutas del sur. El desierto, que parecía inútil, ocultaba más poder que muchos reinos. Cada caravanero era un narrador, un inversor soñado, un peregrino que cargaba sobre sus hombros fragmentos de civilización. Ismael lo escuchaba todo. Aprendió con rapidez. Ese niño que no tenía nada, sin saberlo, acumulaba un tesoro que ningún ladrón podía alcanzar: la sabiduría. A medida que su cuerpo crecía, su corazón también se expandía, pero no sin cicatrices. La falta de privilegios lo había vuelto cauteloso. La falta de dinero lo hizo creativo. Y el silencio de Dios lo hizo profundo. Comprendió lo que muchos hombres ricos nunca comprenderían: que hay poder en la escasez. Que a veces Dios te saca de un palacio no para castigarte, sino para prepararte, porque es en el suelo donde se aprende el peso del cielo. A veces la vida te enseña más en el desierto que en el palacio. Esta frase, si estuviera escrita en piedra, sería el lema de Ismael. Allí, donde el calor derritió las certezas, descubrió que cada paso era una lección. El desierto es un maestro para quienes carecen de lujos, pero tienen un propósito, y el propósito, ese es el mayor. Inversión de todos. Lo guiaría durante años, hasta que el niño del pozo se convirtió en el hombre del arco. Pero antes de eso, una antigua profecía aún le esperaba, una que hablaba de un hombre salvaje, de una fuerza nacida del dolor. Y es entonces cuando la historia de Ismael comienza a tomar un giro que nadie esperaba. Dijeron que sería como un asno salvaje, que viviría en conflicto, rodeado de enemigos, habitando la soledad del desierto. Era la profecía, una etiqueta, una sentencia, un eco que perduraría a través de los años como el lejano sonido de un trueno. E Ismael, ya hombre, escuchó este eco en su interior. ¿Era una maldición o un llamado? A veces las palabras pronunciadas sobre nosotros se convierten en el peso que llevamos, pero también en la forja, donde Dios moldea el carácter. Lo que otros veían como salvajismo, el desierto lo llamó supervivencia. Génesis 16:12, la frase que lo había tildado de hombre fiero, no le sonó a condenación. Era una consecuencia, porque quienes crecen entre vientos cortantes aprenden a defenderse incluso del silencio. Ismael no odiaba la profecía, la entendía. Sabía que las bestias del desierto solo atacan porque las atacan primero. No toda la tenacidad es rebelión, a veces es defensa. Y aprendió a protegerse no solo con su arco, sino con la mirada, la postura y el silencio firme de quien ha enterrado demasiadas lágrimas para volver a llorar. La vida le ha enseñado que dinero es un idioma que el desierto habla en granos de sal, pieles de cabra y puñados de dátiles, que cada recurso, por pequeño que sea, es una inversión de supervivencia y que la verdadera poder no es lo que tienes, sino lo que soportas. Miró a los hombres que venían de ciudades lejanas, cubiertos de oro y perfumes, y vio en ellos algo frágil. La abundancia debilita el espíritu cuando no hay lucha-poder. Lo que Ismael sabía venía de la resistencia, no del trono. Una noche, alrededor de la fogata, un viejo beduino le dijo: «Un hombre que conoce el dolor sabe el precio de la paz». Ismael sonrió. Sabía que el dolor era su currículum, el desierto su universidad. Había aprendido que la vida es una especie de intercambio. Intercambias lo que pierdes por lo que aprendes. Y en ese intercambio hay una inversión invisible, casi divina. Cada cicatriz es una moneda espiritual y el equilibrio del alma no se mide en números. El dolor es el banco donde Dios deposita la madurez.
pero había días en que la profecía pesaba como un hierro candente. Oía voces, recuerdos de Agar, palabras de Abraham, el sonido distante de promesas. ¿Por qué él? ¿Por qué nacer para el exilio y no para el palacio? El desierto no respondía, solo le devolvía el eco del viento. Aún así, Ismael caminaba, con el arco a la espalda y fuego en la mirada. No quería venganza, quería un propósito, porque en el fondo sabía que incluso el poder lo más puro surge de la reconciliación con el propio pasado. Y llega un momento en que el hombre se da cuenta de que sus bestias internas son, de hecho, ángeles disfrazados, que el impulso de luchar es la chispa divina que exige espacio para existir. La profecía no lo definió, simplemente lo despojó de ilusiones. E Ismael, libre de vanidad y rico en conciencia, comprendió que el desierto no lo había hecho feroz, solo verdadero. Cuando el mundo te llama salvaje es porque teme tu libertad. La noche cayó sobre las dunas como un manto sagrado. El viento susurraba los nombres de pueblos que aún no existían, tribus que un día llevarían su sangre. Ismael alzó la vista hacia las estrellas y notó que cada una brillaba con la calma de quien guarda secretos. Quizás Dios aún hablaría, no con una voz, sino en una dirección. Sería un hombre feroz, sí, pero también sería padre de muchos. La promesa corría por su sangre como un fuego inextinguible, y mientras las llamas del fuego se reflejaban en sus ojos, se preguntó, ¿y si esta fuerza, que todos llaman ferocidad, es en realidad el comienzo de una gran poder? ¿Y si el desierto solo estuviera entrenando tus manos para algo mucho más grande que la supervivencia? El arco, apoyado sobre la arena, parecía latir bajo la luz de la luna. El hombre feroz estaba listo, pero aún no sabía para qué. El arco colgaba sobre su espalda como una extensión de su cuerpo. La cuerda, desgastada por el sol, vibraba como si tuviera alma. Ismael aprendió a apuntar incluso antes de aprender a perdonar. En el desierto, el arco es más que un arma. Es un diálogo con lo invisible. Cada flecha disparada es una petición, un cálculo de fe. Disparó no solo por instinto, sino con propósito, y cuando la punta de la flecha atravesó el aire, pareció llevar consigo los ecos del pasado, las voces que le decían que nunca tendría futuro. Los caravaneros comenzaron a llamarlo el arquero del viento. Cazaba, protegía, comerciaba y guiaba a las tribus perdidas entre las dunas. Su precisión era legendaria, pero lo que realmente impresionaba era su silencio. Ismael hablaba poco, actuaba mucho. El desierto lo moldeó para comprender el ritmo de las cosas, el movimiento de la arena, el vuelo de los pájaros, el paso de las bestias. Sabía que la vida es un mercado en constante intercambio y que cada gesto es una inversión. La cosecha llega a aquellos que esperan el momento adecuado para lanzar la flecha. Las tribus lo respetaban, no por su oro, sino por su palabra. Y eso, en el desierto vale más que dinero. Ismael se había convertido en líder, no por herencia, sino por presencia. Donde quiera que iba, el polvo se asentaba. Los hombres le ofrecían dátiles, las mujeres lo observaban en silencio. Los niños imitaban su arco con ramas secas. Era el tipo de hombre que el desierto reconoce, no uno que domina la tierra, sino uno que aprende a escuchar el viento. El verdadero poder no viene del control, sino de la comprensión. Con el tiempo, su fama trascendió las fronteras de la arena. Los comerciantes lo buscaban para negociar rutas seguras. Las caravanas lo contrataban para liderar expediciones. Sabía evaluar cada trato, cada moneda. Aprendió que dinero, aunque efímera como el polvo, puede ser una herramienta de paz o de guerra. La usó como quien empuña una flecha, con precisión y propósito. Inversión. El derecho, dijo, es quien protege vidas, no solo aumenta posesiones. Y fue así
entre negociaciones y cacerías, que Ismael construyó su imperio silencioso, no de muros, sino de alianzas. Pero había un poder que nadie vio, el corazón que aún albergaba anhelo. A veces, de noche, mientras el fuego ardía lentamente, Ismael miraba al cielo y recordaba a Agar, la madre que le enseñó a escuchar a Dios entre lágrimas, el pozo que salvó su infancia, el día en que el desierto se convirtió en su hogar. Ahora era un hombre adulto, pero cargaba sobre su espalda las cicatrices de la orfandad y en sus ojos el brillo de quien no había olvidado. Cada logro parecía evocar una pregunta: ¿valió la pena el precio de la soledad? El arquero del desierto tenía poder, pero no tenía descanso. Tenía poder, pero no tenía herencia. Tenía dinero, pero ningún nombre que grabar en futuras tiendas. Dentro, el niño aún buscaba la mirada de su padre, y quizá por eso sus flechas eran tan precisas, porque las disparaba a alguien que aún buscaba un objetivo invisible. Un golpe que no era de guerra, sino del alma. Agar lo observaba desde lejos, con el rostro curtido y envejecido. Vio al hijo que una vez llevó en brazos, ahora caminando entre guerreros, con el porte de un príncipe sin corona. Orgullo y dolor, una vez más mezclados. Sabía que el desierto lo había transformado en algo que ni siquiera ella misma podía comprender, una fuerza en movimiento, una promesa hecha realidad. Y aún así, faltaba algo, porque todo poder precisa de propósito, y el corazón de Ismael, a pesar de la gloria y las caravanas, todavía latía vacío de pertenencia, pero el desierto, paciente como siempre, tenía reservado un nuevo giro, un encuentro, una elección y un fuego que no solo se encendería para calentar, sino para marcar el inicio de una nueva historia, la de su propio hogar. La noche cayó dorada y el viento traía el lejano aroma de las caravanas. El fuego titilaba frente a la tienda de Agar, como si anunciara algo nuevo. Sabía, las madres siempre lo saben, que el tiempo de soledad de su hijo llegaba a su fin. El desierto lo había entrenado para luchar, negociar y sobrevivir. Ahora lo llamaba a algo más difícil: construir. Agar, con manos cansadas y mirada firme, preparó lo que tenía. Trajo a una mujer egipcia, hija de una familia que había conocido durante su época de servidumbre. No era un acuerdo político, sino un gesto de amor, un intento de devolverle a Ismael lo que la vida le había arrebatado: un hogar. La boda fue sencilla, casi silenciosa, sin oro, sin trompetas, sin multitudes, solo fuego, cielo y promesa. Pero había algo majestuoso en la simplicidad, como si el desierto mismo bendijera su unión. La mujer se llamaba Nama, y sus ojos reflejaban la calma de quien comprende el momento oportuno. No veía a Ismael como un hombre feroz, sino como alguien que aprendió a ser fuerte porque el mundo era cruel. A primera vista reconoció su soledad y a él su refugio en ella. A veces, el amor es lo más grande, inversión que el desierto lo permite. Los días siguientes los pasó reconstruyendo. Ismael erigió tiendas, cavó pozos y delimitó territorios. Cada piedra, cada cuerda, cada gesto era un acto de fe. No solo estaba construyendo un hogar, sino una identidad. El niño rechazado ahora estaba fundando una tribu. Y curiosamente, se dio cuenta de que poder, la fuerza de un hombre, no es cuántos le obedecen, sino cuántos confían en él. La confianza es el oro del desierto. Es el tipo de poder que ni siquiera el tiempo roba. Y cuando una tribu confía en su líder, el viento sopla a su favor. Las caravanas comenzaron a detenerse en sus tierras. Las tiendas se multiplicaron como estrellas, los rebaños crecieron, los niños corrieron entre las fogatas. Ismael vio lo que crecía y agradeció en silencio. Esto era más que prosperidad, era propósito.
Cada acuerdo comercial era un acto de justicia, cada nuevo pozo, una inversión en la vida. El dinero circuló, sí, pero nunca lo guió. Solo sirvió como instrumento de mantenimiento, no de poder. Porque el verdadero poder consiste en mantener el alma limpia incluso con las manos ocupadas. A veces, por la noche, Ismael observaba dormir a su esposa y sentía una paz que nunca había conocido. El desierto, una vez prisión, ahora era su hogar. Pero el pasado aún susurraba recuerdos. El rostro de Abraham, el peso de una antigua despedida, el sonido de la promesa resonando en su sangre. Se preguntaba si su padre aún pensaba en él, si alguna vez miraba al horizonte y recordaba al muchacho al que había enviado lejos. Había cosas que ni el tiempo ni poder borradas, heridas que, incluso curadas, aún conocían el camino al corazón. Naamá se daba cuenta cuando él se perdía en esos silencios. Se acercaba, apoyaba la cabeza en su hombro y decía en voz baja: «El pasado no es un enemigo, Ismael. Es solo el desierto que queda atrás». Sonrió con esa sonrisa ligera de quien ha aprendido a aceptar lo incambiable. En aquella tienda, entre el viento y el fuego, Ismael comprendió que el amor es inversión más seguro del mundo, porque el regreso es eterno. Y poco a poco, su tienda se convirtió en una hoguera, su hoguera se convirtió en un pueblo, y su pueblo se convirtió en un pueblo. El hombre que nació rechazado ahora era un patriarca, pero el destino, como el viento, nunca deja de cambiar, porque a veces, cuando la promesa comienza a cumplirse, el cielo decide ampliarla. E Ismael aún no lo sabía, pero su poder no se contarían en monedas, sino en hijos, tribus y generaciones. El desierto volvería a hablar, y la voz de Dios, una vez más, susurraría entre las dunas. El sol se alzaba sobre el desierto como un testamento. El mismo sol que una vez quemó la piel de un niño errante, ahora iluminaba tiendas, rebaños y familias que se multiplicaban como estrellas prometedoras. El viento traía el sonido de voces, muchas voces, niños corriendo entre camellos, hombres comerciando, mujeres cantando. Lo que comenzó con lágrimas ahora florecía en abundancia. Lo que nació del abandono ahora sustentaba naciones. Ismael miró a su alrededor y vio que lo imposible se volvía cotidiano. El desierto, antes vacío, ahora latía de vida. De la nada, muchos surgieron. Del silencio surgieron tribus. Del olvido nació un legado. Ismael vio nacer a sus hijos, 12 hombres fuertes y de espíritu libre, tan diferentes como los colores de la arena al anochecer. Cada uno sería el líder de una tribu, portador de un nombre, un destino, un camino. Heredarían no solo su sangre, sino también la enseñanza de su padre, que la verdadera poder es permanecer fiel cuando nadie cree, que el mayor inversión, lo que un hombre puede hacer, está en lo invisible, la fe, el carácter, el propósito. Y ese poder, lo que se impone con el ejemplo, es lo único que el tiempo no destruye. Las tribus crecieron, las caravanas se expandieron, los pozos se convirtieron en ciudades temporales y las tiendas de campaña en centros de comercio, dinero, fluían especias, telas, perfumes y ganado. Pero para Ismael todo esto eran meras herramientas. Sabía que el oro es un siervo peligroso, útil en las manos adecuadas, destructivo en las incorrectas. El verdadero oro estaba en la risa de los niños, en la paz de las noches estrelladas, en el legado que el desierto jamás podría enterrar. El hombre nacido sin herencia era ahora una herencia viva, y cuando los extranjeros pasaban por sus tierras, hablaban de él con respeto. El hijo del desierto, decían, aquel a quien Dios no ha olvidado. Ismael, sentado a la sombra de una palmera, observaba a sus hijos practicando con el arco. El sonido de las cuerdas vibrando sonaba como música.
Cada flecha disparada al cielo era una declaración: somos el cumplimiento. La profecía, que una vez fue una pesada carga, ahora se convirtió en una canción. Pero en el corazón de Ismael también había reverencia. Sabía que todo lo que poseía, las tiendas, los camellos, los pozos, las caravanas, era una inversión divino, no solo para él, sino para todos los que vendrían. El desierto, con su apariencia árida, había sido el campo de entrenamiento para la abundancia. Y quizás ese era el secreto de todo: poder cierto. Solo florece cuando el corazón ha aprendido a vivir sin nada. Los vientos del sur trajeron rumores de reinos lejanos, imperios que surgían y caían como mareas. Ismael vio todo esto y sonrió. Comprendió que el poder del desierto es diferente al de las ciudades. Allá, los reyes luchaban por tronos. Aquí, él reinaba sobre lo invisible: respeto, sabiduría, silencio. El trono de Ismael era la tierra y su corona el cielo abierto. Al atardecer, daba gracias, no por posesiones, sino por la promesa cumplida. De noche, caminaba entre las tiendas. Las fogatas se reflejaban en los rostros de sus hijos. El sonido de las risas resonaba en las dunas. Había paz, había significado, había plenitud. Pero también había un leve murmullo dentro de él, un eco antiguo, como el sonido de un nombre lejano: Abraham. ¿Sería posible que el padre aún viviera? ¿Podría haber reconciliación después de tantos años de distanciamiento? Ismael no lo sabía. Solo miró al horizonte y sintió que el viento cambiaba de dirección. El desierto, una vez más, quedó en silencio y entendió: cuando el viento cambia, Dios está a punto de mover la historia. El mensajero llegó al amanecer. El polvo del camino aún flotaba en el aire cuando habló con voz temblorosa: tu padre se ha ido. Ismael se quedó quieto. El tiempo pareció detenerse. El viento amainó. El desierto, que siempre había sido un espejo de soledad, ahora reflejaba el vacío más profundo, la ausencia de quien una vez lo amó y lo ahuyentó al mismo tiempo. Abraham, el nombre que resonaba en sus recuerdos como un trueno lejano. Al principio no hubo lágrimas, solo una opresión en el pecho, como si cada grano de arena se hubiera convertido en un recuerdo. Recordó el abrazo de la infancia, la mirada de despedida, el odre de vino en las manos de su madre y el calor sofocante del exilio. Ahora el ciclo estaba completo. El padre que lo había enviado al desierto sería enterrado, e Ismael no podía perdérselo. Salió con pocos hombres. El camino a Hebrón era largo, atravesando dunas y colinas, como un cruce entre el pasado y el perdón. El viento soplaba contra él, pero parecía empujarlo hacia adelante. Cada paso era una confesión silenciosa. Ya no soy el niño rechazado, soy el hombre que el desierto creó. Cuando llegó, vio las tiendas de campaña levantadas a lo lejos, y allí, entre ellos, un rostro familiar: Isaac, el hermano que había heredado el altar, el nombre, la risa, y durante muchos años, el silencio. Por un momento, el mundo pareció suspendido. Los dos se miraron. No había palabras, solo historia. El tiempo, que antes había dividido, ahora unió. Ningún sirviente se acercó. Ningún sonido interrumpió el momento. Entonces Isaac se acercó a él, sin discursos, sin justificaciones, solo un gesto. Puso su mano sobre el hombro de Ismael, y el desierto, que siempre robaba, ahora devolvía algo: reconciliación. Enterraron a su padre juntos, uno al lado del otro. La pala de Ismael tocó el suelo primero. Isaac continuó el gesto. 2 hijos, 2 promesas, una tumba. El polvo se levantó como incienso y el viento trajo el olor de la despedida. Abraham, el amigo de Dios, ahora descansaba bajo la tierra que Dios una vez le había prometido.
y sus hijos, tan diferentes, se unieron para cumplir el máximo honor. Por todos lados, los sirvientes murmuraban que tal encuentro era poco probable. Pero Ismael sabía: las promesas de Dios no se dividen, se multiplican. Cuando el cuerpo estuvo cubierto, Ismael dio un paso atrás. El cielo era dorado y las nubes formaban un círculo sobre el valle. Fue como si Dios mismo estuviera observando ese momento. Isaac rompió el silencio. «Nuestro padre siempre creyó». Ismael respondió: «Y ahora yo también lo creo». Ninguno de los dos gritó en voz alta. El dolor estaba contenido, maduro, sagrado. Fue el duelo de alguien que aprendió a sobrevivir a la ausencia. Esa tarde, Ismael se despidió de Hebrón. No tomó oro, no tomó tierra. El dinero de la herencia no le interesaba. Lo que recibió ese día fue más valioso: el cierre de un ciclo, la paz con su sangre y con el pasado. La inversión de Dios, hecha en lágrimas y desierto, ahora dio frutos de reconciliación. Y él entendió: esta es la verdadera riqueza, cuando el corazón deja de luchar contra lo que fue. Mientras regresaba, el sol se puso y el viento cambió. Detrás de él estaba la tumba de un patriarca. Por delante, la inmensidad de las generaciones. E Ismael, por primera vez, se sintió completo. Porque a veces el más grande poder no se trata de conquistar territorios, sino de perdonar el pasado. El desierto amaneció en silencio. La brisa soplaba suavemente sobre las tiendas, como si la arena misma quisiera aliviar el peso del patriarca. Ismael era viejo, el tiempo lo había tallado como una piedra antigua, marcado por los vientos y los recuerdos. Su barba, ahora blanca, se fundía con la luz dorada del amanecer. El hombre que había sido expulsado como extranjero ahora era recordado como el padre de los pueblos. El niño del pozo se había convertido en el señor de las caravanas. La tienda de Ismael era sencilla, pero el aire que la rodeaba irradiaba respeto. Los príncipes del desierto acudían a consultarlo. Los mercaderes lo llamaban sabio. No tenía trono ni ejércitos, pero gobernaba con la palabra. Y esa es la forma más silenciosa y duradera de poder. Lo que comenzó con un odre de vino y una hogaza de pan, se había convertido en una red de rutas comerciales que cruzaban Oriente. Sus caravanas transportaban especias, oro y telas. Su nombre se convirtió en sinónimo de prosperidad y lealtad. El dinero circuló entre sus tribus, pero nadie se inclinó ante él. Ismael había enseñado a sus hijos: el más grande poder no es lo que pasa por las manos, sino lo que queda en el corazón. Con el tiempo, la sabiduría reemplazó a la prisa. Observó la puesta de sol y vio en el cielo el reflejo de todo lo que había vivido. El abandono, la supervivencia, el encuentro con su hermano, el peso de la promesa. Ahora comprendió que el desierto nunca quiso matarlo, quería revelarlo. Todo lo que una vez pareció una pérdida fue solo una inversión divino. Dios sembró dolor, pero cosechó propósito. A veces sus nietos se reunían a su alrededor y le pedían que les contara la historia del pozo. Ismael sonrió. Habló con voz tranquila, con pausas que dejaban que el viento llenara los espacios. El desierto es el banco de Dios. Es donde Él hace sus mejores inversiones. Se lo lleva todo, para que puedas descubrir lo que realmente tienes. Con cada relato los ojos de los jóvenes brillaban. Querían saber cómo era Abraham, cómo era Sara, cómo era Isaac. Ismael respondió sin rencor, sin vanidad. El tiempo lo había purificado, y mientras lo contaba, sintió que algo crecía en su interior. Una paz que no depende de la herencia, una seguridad que no viene de dinero, un poder que el viento no se lo lleve. Ismael vivió 137 años.
Cuando su cuerpo empezó a debilitarse, pidió que lo sacaran de la tienda. Quería ver el cielo una última vez. El desierto estaba en silencio. Los niños y los nietos estaban de pie a su alrededor y él habló con voz tranquila. Nunca desprecies el pozo. Fue allí donde encontré a Dios. Fue allí donde comprendí que poder, lo verdadero no es mandar, es obedecer. El viento soplaba más fuerte, como si el mismo Eterno se inclinara para escuchar. E Ismael cerró los ojos. En ese momento dicen que el horizonte se curvó. El sol se puso más lentamente. Las caravanas se detuvieron, incluso los camellos se han calmado. El desierto lo sabía. Uno de sus hijos más grandes regresaba a casa. El hombre que había comenzado solo ahora dejaba atrás innumerables descendientes, tribus, reinos, nombres e historias. Y aún después de que su cuerpo fue cubierto de arena, el eco de su vida continuó recorriendo las rutas. Cada paso de un viajero, cada fuego encendido por la noche, cada oración susurrada en el silencio de las dunas, llevaban un poco de Ismael, porque los que nacen en el desierto no mueren, se multiplican, y el Dios que lo vio en el pozo sigue viendo a todos los que claman desde la sequedad. Él todavía escucha, Él todavía responde, incluso convierte la escasez en poder, lágrimas en inversión y polvo en poder. Pero esta no es solo la historia de Ismael. Es el preludio de algo más grande, porque la promesa que comenzó con un niño en el desierto todavía resuena y tal vez un día te darás cuenta de que también eres parte de ello. El desierto, siempre paciente, susurra secretos a quien sabe escuchar. Ismael aprendió que la vida no se mide solo por lo que se gana, sino por lo que se aprende en silencio, y de cada duna que cruzó, trajo consigo 7 tesoros, lecciones que todavía resuenan hoy, incluso para aquellos que nunca han visto arena o un pozo. 1. Dios escucha a los olvidadizos. Cuando todo parece perdido, cuando nadie cree, hay una voz invisible que acompaña cada paso. El niño abandonado en el pozo se dio cuenta de que el abandono no es una ausencia, sino una oportunidad. El desierto está lleno de testigos, rocas, viento, estrellas, y Dios es el mayor de ellos. La promesa se cumple, incluso sin aplausos, y en ese silencio te das cuenta que lo más grande inversión es confiar, incluso sin garantías. 2. El valor no viene del estatus, sino del Creador. Ismael no tenía oro ni privilegios, pero poseía algo que ni siquiera el rey más rico podía comprar: propósito. Él aprendió que dinero compra comodidad, pero no enseña coraje. El verdadero poder viene de saber quién eres antes de que el mundo te lo diga. El lujo es fugaz, la dignidad es eterna, y esa es la primera manera de poder que nadie puede robar. 3. El dolor puede convertirse en destino si se coloca en las manos adecuadas. Cada cicatriz del desierto, cada lágrima de la infancia, cada noche de hambre y miedo, eran como semillas. Sembrar dolor en las manos de Dios es como hacer una inversión que se multiplica en fuerza y sabiduría. La adversidad moldea el carácter, enseña estrategia, enseña paciencia. Lo que parecía un castigo se convirtió en el comienzo de algo grande. 4. La reconciliación es posible. Incluso después de años de distancia y resentimiento, Ismael e Isaac estuvieron unidos en el entierro de Abraham. El desierto enseña, el tiempo separa, pero la verdad une. Perdonar no es debilidad, es poder. Y a veces, el más grande poder trata de cerrar ciclos, no de acumular bienes. 5. El plan de Dios es más grande que nuestras divisiones. Las tribus de Ismael crecieron y prosperaron, pero siempre recordaron que la promesa de Dios va más allá de los límites humanos. El desierto, que parecía solitario, fue en realidad
el escenario de un legado que se extiende a lo largo de generaciones. El verdadero inversión es vivir de acuerdo a algo más grande que uno mismo. 6. Ismael e Isaac son un espejo de las tensiones y posibilidades de paz hasta el día de hoy. El pasado puede ser complejo, pero también enseña diplomacia, respeto y equilibrio. El poder. La clave de una vida no está en vencer al otro, sino en construir puentes. Y es esta lección la que transforma el dinero en herramienta y autoridad en el servicio. 7. Las promesas de Dios llegan a lugares que no podemos imaginar. Ismael comenzó sin nada, en el pozo del olvido, y terminó siendo el antepasado de muchos pueblos. El desierto es un símbolo de espera y persistencia. Toda escasez puede volverse poder. Todo abandono puede ser inversión. Todo viento adverso puede generar fuerza. El secreto es creer, resistir y actuar con sabiduría sin perder el corazón. Ismael, mientras observaba a sus tribus al anochecer, sabía que el mayor poder de su vida no estaba en el arco, en el territorio ni en el dinero acumulado, sino en el legado que dejó para todos los que le siguieron. La certeza de que el desierto que asusta es el mismo que te prepara para la vida. Y si el desierto clama, Dios responde. Si la vida te derriba, hay una promesa mayor que te levanta. Si te sientes olvidado, recuerda, incluso el niño junto al pozo se convirtió en padre de naciones. Y tal vez, si miras atentamente a tu alrededor, te darás cuenta de que tu historia apenas comienza también. El viento del desierto todavía susurra secretos, incluso después de tantas generaciones. Las dunas guardan historias de coraje, dolor y fe. Y entre ellos, una voz se alza silenciosa, recordándote que cada paso que das importa. Si Ismael, el niño del pozo, pudo transformar el abandono en tribus, el dolor en inversión, soledad en poder, ¿por qué no pudiste transformar tu propia vida? Mira tu historia. ¿Cuántos desiertos has cruzado? ¿Cuántos silencios han gritado tu nombre? Quizás has sentido la mano del rechazo, la ausencia de afecto, la frialdad del mundo. Pero el mismo Dios que escuchó el clamor de Ismael te escucha a ti. El desierto que parece vacío es en realidad un lugar donde crecen semillas de poder, se plantan lo espiritual y lo emocional. Cada lágrima, cada noche de espera, cada lucha silenciosa es una inversión hacia un futuro que aún no puedes ver. Tienes dentro de ti la fuerza que el desierto revela, el poder de transformar el dolor en sabiduría, el miedo en coraje, la escasez en abundancia, el dinero. Lo que importa no es solo lo que se cuenta, sino lo que se aplica en carácter, fe y amor. Y el verdadero poder no se mide por lo que tienes, sino por el impacto que dejas en los demás, por el legado que construyes cuando nadie te mira. Mira a los Ismaeles en tu vida. Escucha al niño que fue abandonado, al joven que desafió las tormentas, al adulto que aprendió a luchar. Todos ellos están dentro de ti, listos para construir tu propia tribu de sueños, de propósitos, de victorias silenciosas. Y si el desierto llora, Dios responde. Si el mundo lo niega, Dios lo reconoce. Si nadie cree, Dios sostiene. La historia de Ismael no termina con él. Continúa en cada elección que haces, en cada acto de fe, en cada momento en que decides no rendirte. Tú también puedes ser escuchado, también puedes ponerte de pie, también puedes convertir tus desiertos en tierras fértiles. Así que respira profundamente, mira el horizonte y empezar, porque el desierto no es el fin, nunca lo fue, es solo el comienzo. Ismael no era solo un personaje secundario, era esencial en el plan de Dios. Cada paso que dio en el desierto, cada cicatriz, cada decisión, demostró que el rechazo puede convertirse en propósito y que el desierto puede convertirse en tierra fértil para toda una nación. Y ahora piensa quién eres tú en tu desierto.
Te sientes como Agar, cargando con dolor y miedo, sin saber hacia dónde correr. O como Ismael, dispuesto a transformar el sufrimiento en poder, soledad en poder y desafíos en inversión para tu vida. O tal vez como Isaac, viviendo cómodamente pero sin darse cuenta de que los desiertos existen para fortalecer su fe y ampliar su visión. La vida se compone de decisiones. Cada decisión que tomas, cada miedo que enfrentas, cada oportunidad de un nuevo comienzo es una prueba de valentía y fe. El desierto puede estar a tu alrededor, pero la transformación está dentro de ti. Así que os pregunto, ¿estás listo para convertir tu propio desierto en territorio de victoria? ¿Estás dispuesto a invertir en ti mismo, luchar por tus promesas y construir algo que dure generaciones? Si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar estas poderosas lecciones, convertir el rechazo en propósito y comprender cómo Dios puede usar tu historia para crear riqueza, poder y legado, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. No dejes que el desierto te defina. Deja que sea el comienzo de tu historia.